Ya nos acompaña en cabina otra de las ganadoras de la presea Xochiquetzali 2025, Ariadna Urbina Ayala. Bienvenida, Ariadna, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Hola, Ariadna. Todos, todas. Buenos días. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. De pronto Es la primera vez que vienes, ¿no? Así es. No Sí. te conocía. ¿No? Yo personalmente no. Hablábamos justo el día que se dieron a conocer los nombres de las ganadoras, que es un año en el que hay coincidencia tanto en las colectivas feministas como en la sociedad que ha conocido su trabajo, las comunidades que se han visto beneficiadas con su trabajo, de que ha sido una grata sorpresa saber que fue entregada a la presea Xochiquetzali. Cayó en buenas manos. Toda la gente que sí tiene que ver con el tema, que sí tiene una labor de defensa de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, que es el enfoque, contrario a algunas ocasiones en las que, bueno, existían discrepancias, particularmente analizando la trayectoria, ¿no? Sí, decíamos también que no nos habías acompañado en cabina en este lapso, pero tu nombre dentro del movimiento feminista en Morelos, pues obviamente es ampliamente conocido. Cuéntanos sobre tu trayectoria. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera antes un pasito atrás, sí mencionar que esta presea tiene su relevancia particularmente porque ocurre en el marco del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, ciertamente hay un reconocimiento al trabajo por los derechos en general de las mujeres que, pues, son amplios, dada la vulnerabilidad de espacios que creo que son todos los espacios de la vida de las mujeres, donde nos vemos en condiciones de desigualdad o en condiciones de vulnerabilidad, y que además pues este trabajo en lo particular sí tiene una connotación particular porque si bien pareciera 72 años, realmente es muy poco tiempo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y creo que la otra relevancia tiene que ver porque tampoco fue un derecho como muchos, sino es que todos, más bien todos, que fue producto de la lucha, Claro, de la exigencia de las mujeres para que fuese reconocido. Entonces, volver a hablar de que estos reconocimientos finalmente implican el reconocer que las mujeres somos quienes nos hemos ganado nuestros derechos y quienes nos hemos ganado al final del día el poder ocupar, en este caso en lo particular, estos espacios de toma de decisión o estos espacios de representación. Sí, ¿no? y que la lucha por los derechos... Pero la gran diferencia es que ha habido años como el Premio Nobel de la Paz, que se le han dado a una golpista. Aquí también ha ocurrido que no se las han Dos dado o tres a ocasiones. a las mujeres que entran en ese contexto. Sí. Esa es la gran diferencia, que creo que por eso remarcó Viri. Claro, sí, Porque yo creo darle que... el premio de la paz, la madre esa de la paz, a la que le dieron ahora, es un insulto. Una mujer que está pidiendo invasión ¡Guerra! de su país, ¿no? Claro. Bueno, perdón, por eso es importante aclarar eso. Sí entró en todo ese contexto, pero cayó en buenas manos. Sí, que en otras yo ocasiones creo han que... premiado a quien no merece. Justamente hay algo que desde el ámbito político, que justamente regresando a esta idea de lo que estamos hablando, de los espacios de representación y de toma de decisión, la pregunta sería, ¿cuántas veces las mujeres hemos sido o no verdaderamente representadas, en este caso en el legislativo, ¿no? Y cómo es que desafortunadamente a lo largo de los años hemos visto que tanto mujeres como hombres al final del día responden a los intereses políticos que se encuentran dentro de esos espacios. No todos, no siempre, pero con una gran frecuencia, desafortunadamente. Y esto hace que esta palabra de representación se vea pues deslavada, descafeinada, que sea al parecer a veces hasta un insulto, porque no están cumpliendo un asunto de representar a las mujeres, sino de representar a los intereses que en la mayoría de los casos pues responden a los intereses de los partidos políticos por los cuales llegaron allí, ¿no? Y dentro de esa lucha que hablabas, también se trata de seguir luchando para que este tipo de reconocimientos no se vuelvan también cuotas partidistas, ¿no? Sí, yo creo que la exigencia particularmente es hacia las mujeres que ahí nos están representando y que llegaron en muchos de los casos, como inclusive algunas de ellas me lo mencionaron ese mismo día, gracias a la paridad como uno de los grandes alcances que se han logrado a través de la lucha de los movimientos amplios de mujeres y del feminismo. Claro, porque en estos 72 años que hablas de haber conseguido el derecho al voto, pues obviamente los derechos políticos de las mujeres no se reducía solamente a ir a la urna, sino también a ser votadas, a tener acceso precisamente a cada vez más posibilidades de cargos públicos, cargos de poder, ¿no? Claro, sin embargo, no obstante de que se da este reconocimiento, aunque el voto realmente ocurrió 2 años después de ello, o sea, ya de facto, había una subrepresentación.
Entonces la pregunta, para cualquiera que digamos o que investiguemos a esto, la pregunta es ¿por qué estamos subrepresentadas cuando tenemos en condiciones de igualdad, ¿no? El derecho a votar o a ser votadas? Entonces de ahí es donde creo que es importante también resaltar cómo desde el feminismo se han hecho investigación en todas las áreas del conocimiento, y una de estas es a ver, ¿qué es lo que pasa para que las mujeres sigamos subrepresentadas a pesar de, ¿no? Y bueno, pues una de las respuestas principales es la violencia, ¿no? O la principal respuesta es la violencia, como sigue siendo al día de hoy. Y otro aspecto, pues que también es violencia, pero lo podríamos sacar de la cajita para que sea a lo mejor un poco a veces más claro, para que lo entendamos las personas todas, tiene que ver con la exigencia de que aún con esto se nos sigue exigiendo el rol y el estereotipo de género. La misma declaración que se da en el reconocimiento del voto es, bueno, pero no se apuren, ellas van a seguir siendo lindas y hermosas al interior de sus casas, ¿no? Y esto pues fue, pues, o sea, qué fuerte, ¿no? Que te estén diciendo eso, ¿no? Más joven esto, porque la paridad constitucional que sea 2015, 2014. México, 2014, o sea, 10 años. Sí, en el 41 constitucional, porque además es una reforma constitucional para exigir la paridad, pero esto, ¿cómo lo vemos hoy? Pues bueno, las mujeres de todas maneras seguimos con nuestros asuntos de cuidados, ¿no? O sea, de todas maneras tenemos que encargarnos de salir temprano. Hijos, padres, no casa. Tenemos con todo. Yo le pregunto al propio legislativo, bueno, ¿qué condiciones teníamos qué condiciones hay para que las mujeres podamos en un momento dado dejar a nuestras hijas e hijos en un espacio seguro para poder cumplir? Y que bueno, también se ha quitado, digo, ya para entrar al tono chusco de estos asuntos, chusco y triste, es que pues antes la mayoría de los políticos que solían ser hombres, eran hombres, pues arreglaban sus cosas en la cantina, los asuntos políticos, ¿no? En el antro, ¿no? Sí. O iban justamente el barecito en la noche para definir la iniciativa que se va a votar mañana, ¿no? Exacto, entonces, o en el pádel, ¿no? O en el pádel, ¿no? Sí. Sigue siendo, hay ese lujo, digamos, de que los hombres pueden seguir haciendo, cuidar su corazoncito, jugando pádel o estar haciendo cosas, mientras las mujeres están viendo quién en su casa, estamos viendo quién en nuestra casa da de comer y cuida. Porque en el trasfondo del pádel también está que no tiene que llevar a los niños a la escuela, que no tiene que preocuparse por cuidar el hogar y muchas cosas más que una mujer no podría permitirse, ¿no? A las 8 de la mañana estar haciéndolo. Entonces, sigue siendo un aspecto. El otro aspecto que sigue existiendo es que a la hora de las candidaturas las mujeres siguen siendo enviadas, digamos, por los partidos políticos, que bueno que está aquí el compañero del PRI, porque entonces, bueno, esta es una mirada muy importante y es autocrítica al interior de los partidos. Oye, nada más, no comercial, nosotros vamos a ir con el 60% de las candidaturas por mujeres, claro, no el 50%. Pero más allá de eso, creo que es importante ver ya no les quedan que no sean en los bloques perdedores, que no sean en los municipios perdedores, que no sea de relleno. De relleno, exacto. ¿no? Y bueno, pues cabe decir que pues nosotros las desde el observatorio, que vayan mujeres, pero nosotros los jefes, tenemos que no vaya Lito en la sala regional. Hay un asunto, claro, de la sala regional. Apoyando la paridad. La paridad, claro. Claro. Estamos hasta allá. Y la paridad tiene que convertirse en algo más que solamente esto de que quiere decir el 50%. ¿El 50% en dónde? El 50% con cuántos recursos las estamos realmente, porque si me vas a seguir dando nada más las camisetas, pues no me va a alcanzar, ¿no? Y sombrillas. Dependiendo si hay. No, entonces que no sean en los municipios perdedores, que hablemos de bloques de competitividad. Pero de eso habla el criterio del INPEPAC y la sentencia del tribunal, precisamente, por ejemplo, que sean candidatas donde no han sido, por ejemplo, la capital. Pero ahorita estamos en tribunales. Tu partido no está de acuerdo, y luego nosotros sí. Se le ocurre decir, me toca a mí y no a mujer. Claro, como ha sido recientemente, nosotras pues, desde el observatorio, de hecho varias de nosotras ahorita estamos justamente volviendo a meter este apoyo para la impugnación de estos criterios que había aprobado el INPEPAC. Exacto. Y que ahorita pues no entiendo, que algo nos pasa con la matemática, porque de repente el 50%, o sea, el 100 entre 2
resultó como Sí, en un sí, tercio, sí. entonces es No, como, a ver, espérense, o la sea, ley uno- nada más, no, o sea, sí, no me sí, salió sí. la cuenta. Sí, 5-10. De 33 municipios, pues Dijo resulta uno. que es 11, ¿no? Ujú. Entonces, pues no, y no es suficiente que se diga, ¿no? Porque al final del día nosotras seguimos estando en tribunales. O sea, nosotras al final del día, insisto, tal como ocurrió en Una 1953, es seguir a golpe de sentencia o a golpe de demanda a través de los movimientos sociales y del feminismo en lo particular, pues exigiendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es relevante y ahorita es un momento, qué maravilla que esté aquí el compañero de partido, porque entonces pues sirve para hablar por qué en conmemoración a los 72 años del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, hoy tenemos que seguir hablando de que estos derechos siguen sin ser plenamente ejercidos por las mujeres que buscamos un cargo. Y claro, no es a lo mejor el momento, pues porque pareciera que nunca es un buen momento para hablar de cosas que se quedan como en el tintero o no las queremos hablar, pues que también el nivel de violencia que también tenemos hay en el ocasiones Estado. que le ponen a la novia porque es la novia o a la mamá. Sí, O a sí, la por mamá. supuesto, claro. Sí, O las sea, Juanitas. esto de También las lo que Juanitas decías tú, sigue ¿no? Que teniendo Aquí hubo una diputados historia. que llegaron, ponían a la mamá, le la quitaban y entraban. Sí, a la novia, Por eso. sí, ¿no? Y por ejemplo, pues reconocer también estas zonas que son muy peligrosas también para las mujeres, ¿no? Por supuesto que vamos a tener, particularmente quiero hablar de la zona oriente, donde vamos a tener municipios donde efectivamente no ha habido mujeres, pero los riesgos que las mujeres tienen en una extensión tan amplia del territorio como lo es el oriente, pues va a pedir, ¿no? Que sirva ahorita pues para pedir a los partidos mucho ojo con que las mujeres que estemos pie tierra en estas partes, por ejemplo en el oriente en lo particular, pues que seamos cuidadas, ¿no? También, no es suficiente de, bueno, sí te mando a un municipio que sí va a ganar y sí te mando para, pero bye, ¿no? Ahí te ves, no, necesitamos también, pues no solamente de los partidos, sino por supuesto del propio ejecutivo que tiene la responsabilidad de seguridad pública, que pues se tenga una mirada más amplia y que ojalá en este estado un día dejemos de hablar de la violencia como lo estamos haciendo el día de hoy, porque hoy Eso sería lo más Morelos importante. otra vez está en los primeros lugares en de feminicidio. homicidios. Sí, hoy estamos creo que el segundo, la pero no realidad. hemos Bueno, bajado segundo, de ser primero, el primero. así estamos. Sí, así ser Esa es hemos la estado. realidad La en temas de dimensión, feminicidio. geográfica que tenemos, 2.07 es el índice en el que estamos por arriba de la media nacional, es decir, sí somos uno de los estados desafortunadamente, tristemente, con los más altos números de homicidios y además de lo que no se habla, que son todas las muertes violentas de mujeres. No solamente hablemos de feminicidio, sino también que hablemos de homicidio doloso, hablemos de suicidio, la poca investigación sigue siendo ahí un Sí, el lugar tema de salud oscuro. mental, hace falta mucho. Lo onda que de pasó eso. en la Hay cárcel, ¿no? Hay De- dinero para salud mental, pero ¿a no, dónde en está? el Congreso, Pero ni siquiera es pero suficiente. no, pero aparte lo trasladan a otros lugares donde piensan que es más. Sí necesitamos un ¿No? hospital específico, o clínicas específicas que hablen de salud mental. Las mujeres que son golpeadas al interior de su vivienda, ¿cuántas de ellas podrían llegar a tener, bueno, no solamente al interior, afuera de sus viviendas también podrían llegar a tener secuelas que no observamos y que no sean atendidas Antes te en preguntó, en la Viri, salud? ¿Tú quién eres? Yo No sé soy si ya Ariadna hubo Urbina. contestación. No, sobre tu trayectoria, No, o por sea, eso. Sí, sí. ahondar Digo, de verdad. brevemente sobre el tema que te Ajá. hace ser partícipe de los movimientos feministas. Ariadna. Sí, del movimiento feminista. Bueno, yo empiezo en el 2006, creo que es un punto de inflexión. O sea, tengo dos áreas, creo que son grandes de trabajo. Una tiene que ver justamente con temas ambientales, que es de lo que menos hablo, pero Ajá. o de lo que menos tocamos. Y desde el 2006, justamente, con otras compañeras, hicimos el Comité contra el Feminicidio. De ahí, pues, ha sido una lucha específicamente por lo que fue su tipificación dentro de la ley de acceso, primero. Una gran lucha. Una gran lucha y después hasta el 2011 que se pudo tipificar dentro del Código Penal. Y bueno, pero las 2006 has dicho. 2006. Joder, llevas Las mucho. violencias tienen muchas formas y muchos colores. Ajá. Pero para el 2010, 2012, 2013, pues ya estábamos hablando justamente de los derechos políticos de las mujeres, ya veníamos de las llamadas cuotas, ¿no? De esto que, bueno, 60-40. Bueno,
bueno, a lo mejor un poquito menos, ¿no? Y entonces, bueno, ya veníamos de esto, de la asignación del 3% para la participación política de las mujeres, y justamente en el 2014 que se da la reforma electoral que incorpora en el 41 constitucional, Presidente Peña. por cierto, Para que sepa. No, sí, lo aplicó. Anecdótico que haya sido presidente, pero el Lo logro está es la aplicando lucha bien la feminista. paridad claro, en Ibiza. claro, ya venía como... Es especialista en la paridad. Eso nos hace que muchas mujeres, y aquí es muy importante resaltar lo que logramos las mujeres, aún en espacios de toma de decisión y de manera colectiva, porque sí tengo que mencionar y reconocer que en ese momento estaba en el INPEPAC la maestra Anabel León Trueba, y ella, junto con nosotras, hicimos esto que fue hicimos un evento justamente para mujeres políticas, y en este evento nosotras desde la sociedad civil nos juntamos para hacer un pronunciamiento por los derechos, y eso da al nacimiento del Observatorio de Paridad y Violencia Política, del cual sigo perteneciendo 10 años después, bueno, ya 11, ¿no? 11 años después, y a través del observatorio pues ha sido pues como nuestro bastión, diría yo, donde hemos finalmente impulsado pues primero pues que la paridad, precisamente fuimos el primer estado de la República Mexicana en incorporar la paridad vertical y horizontal a nivel cabildos. Se logra ahí con el INPEPAC y con mujeres en cargos de toma de decisión. Esto es importantísimo, cuando las mujeres de todos los partidos políticos, nunca hemos cerrado la puerta del observatorio, está abierta a mujeres de no es todas, para partidos de izquierda, de derecha y demás, todas, aglutina... ¿no? Cuando las mujeres tenemos objetivos comunes, alcanzamos grandes cosas, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, pues esto fue de lo primero, digamos, sobre lo que trabajamos. El observatorio en ese momento solo era de paridad, pero empezamos a tener todos los casos sobre violencia política, y entonces le cambiamos el nombre, ¿no? O sea, Observatorio de Paridad y Violencia Política, y esto hizo que junto con otras mujeres también en cargos, en este caso recuerdo Norma Alicia Popoca del PAN, por ejemplo, con ellas impulsó justamente la incorporación de la violencia política dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces viene después el impulso que viene justo para incorporar la violencia política, y pues de ahí para acá ha sido, ahora sí que lista larga de todas las cosas en las que nos ha tocado. Hemos participado como terceras interesadas en juicios, hemos participado en Amicus Curiae, que es una forma de amigos de la Corte, que es una forma para proporcionar información cuando existen juicios dentro de tribunales, pues para aportar información, conocimiento que permita justamente, pues que la balanza de repente no se incline demasiado hacia el patriarcado, que por cierto, bueno, todavía está por ahí muy puesto, muy marcada, sí. Bueno, entonces, bueno, pues eso más o menos ha sido mi trayectoria, a muy grosso modo de lo que hemos estado Pues haciendo. enhorabuena, Ariadna, nos da muchísimo gusto Muchas que gracias. compartir este espacio contigo, para nuestra audiencia toda esta información sin duda muy valiosa, y ojalá que nos podamos seguir viendo para hablar de las vicisitudes en torno a estos procesos electorales donde la paridad todavía no está al Todavía 100% no está al 100%. concretada. Muchas Así es, gracias ¿no? y Pues felicidades. muchísimas gracias por la Felicidades. invitación, Paulina, muchas ganadora de la gracias. Preciazo